que forman parte de la noticia. En Así Amaneció vamos a cerrar el análisis de las precandidaturas presidenciales en esta jornada de día viernes con el doctor Osvaldo Moreno, uno de los analistas y consultores políticos más destacados del país. Doctor Moreno, buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por lo destacado, un gusto de poder estar en este medio y les pido disculpas públicamente, espero que la situación mejore para poder estar presencialmente en los estudios, ¿no? Lamentablemente vivimos en una ciudad donde ir a la panadería es un acto de alto riesgo, pero aquí estamos. Gracias, doctor Moreno, por estar con nosotros por esta vía. Vamos a revisar lo que corresponde a las dos últimas casillas, el Movimiento Construye, lista 25, y el Movimiento Reto, lista 33. Esta entrevista no pretende ser extensa, pero sí muy profunda en el análisis. Comencemos con el exministro de Guillermo Lasso, que encabeza esta aspiración presidencial del Movimiento Construye, que tuvo un muy buen resultado en la última elección, con una candidata a la vicepresidenta que es poco conocida, pero hay una pareja allí conformada. ¿Qué opinión le merece? Bueno, menos es más, ¿no? A ver, a mí me parece que hay dos candidaturas que yo creo que podrían ser, yo esto no lo mido tanto por el resultado final, por lo protagonista que podrían ser, que es Henry Cucalón y Leonidas Giza. En este caso me corresponde analizar a Henry Cucalón por dos factores que creo que podrían hacerlo despegar o que podría explotar, y obviamente también con dos riesgos. No voy a hablar de amenazas tampoco. Primero, su juventud, es un tipo joven. Segundo, su experiencia pública. Creería que es el único candidato de la derecha o del centro derecha que tiene experiencia pública y que cree en el Estado. Es muy difícil en un tipo que ha sido funcionario público desde los veintitantos años no creer en el ejercicio del Estado y conocerlo, lo cual desde mi punto de vista es parte de la gran tragedia nacional, el colapso absoluto de la administración del Estado. Ese creo que es una de sus ventajas. La segunda, bueno, que es un tipo preparado y es un tipo honesto. Usted busca en la judicatura, no tiene ningún tipo de causa o cosas así por el estilo. Ha tenido creo que casi 30 años de ejercicio público sin observaciones y cosas así, que esto para mí es importante. El tercer factor, que creo que es importante también de la candidatura del señor Cucalón, es su conocimiento en los temas del país, lo cual en un debate podría ser una ventaja. El problema es que, claro, con la cantidad de binomios y con lo arcaico que es el modelo, creo que es complicado destacarse. ¿Cuáles serían sus desventajas? La primera, para mí, el movimiento en el que está, lo cual, bueno, es el vehículo, pero recordemos que es una fuerza cuya causa, cuyo espíritu y cuyo motivación es básicamente el no retorno, digamos, del correísmo a cualquier costo. Y yo creo que gran parte de la tragedia nacional es ese precio que estamos pagando, como por ejemplo tener que estar de agradecidos de cómo estamos, con tal de que no venga el correísmo, lo cual es una barbaridad. Ese creo que es el primer riesgo, una fuerza que le tocará ampliar un poco o romper, así como dicen las feministas, el techo de cristal, romper ese techo del odio contra el correísmo, de calificar de narcotraficante a todo el mundo, con sin razón, por un lado. La otra desventaja es que va a ser muy difícil cuando le toque ser cuestionado, porque recordemos que el que se mete estas cosas está bajo el escrutinio público. Es su paso por el ministerio de un gobierno para mí nefasto. Recordemos que Lasso recibió el Ecuador a Guayaquil, por ejemplo, ni siquiera entre las 1000 ciudades más violentas del planeta, y la entregó octava. Por un lado, claro, no era su responsabilidad la seguridad, pero fue parte de ese gobierno. Y segundo, va a ser un poco complicado criticar al socialcristianismo, ¿no? Tomando en cuenta que fue parte, digamos, no sé si de la mesa chica, pero por lo menos era un hombre de confianza del abogado Nebot. Ese creo que sería su riesgo. Pero, en todo caso, creo que es de los pocos candidatos, le añado otro plus de él, que creo que es un hombre que cree en procesos. Es decir, yo sí veo a Henry Cucalón o a un cuadro de esas características siendo presidente, no sé si en los próximos 5 o los máximos 10 años, pero yo creo que va a ser un gran protagonista si inicia su carrera política entendiendo esto. Es decir, de alguna manera, doctor Moreno, Cucalón es un profesional de la política. Lo que es raro, yo lo denominaría un cuadro. Tiene problemas, creo yo, ya eso es un tema ya que le corresponderá a su campaña. Creo que es un político un poco acartonado en el contexto muy del siglo XX, yo diría casi un liberal del siglo XVIII por su contenido, su discurso. Le va a tocar, digamos, ampliar. Yo no creo que hacer ridiculeces en TikTok, pero sí un poco ampliar su comunicación a diferentes sectores que empiecen a asimilar esas ideas en la política. Lamentablemente, los políticos del siglo XX, como el doctor Velasco Ibarra, y creería que Cucalón podría ser algo parecido en ese contexto, en lo clásico, tendrían un poco también que, sin cambiar su esencia, tener que sintonizarse con los nuevos tiempos. Vamos a ver, esto no es de comer encebollados en todas las huecas o de bailar en TikTok,
sino de manifestar certezas. Y creo que lo de fondo, espero yo, y estoy seguro que Cucalón, por su perfil, quizás sea de los pocos candidatos que le presente al país la alternativa de un proyecto nacional, donde, vuelvo al principio de la idea, veo complicado en un partido cuyo único objetivo es que el correísmo no vuelva a cualquier costo, eso se pueda dar. Pero vamos a ver, porque tiene un binomio que me parece bastante agradable, no solo a la vista, sino por su historia personal. A propósito también de la última casilla, el movimiento Reto aparece luego de haber advertido conversaciones con muchos movimientos y quizás hasta distintas tendencias, usted lo dirá mejor, pero finalmente no pudo afianzarse en alguna alianza y terminó colocando a Eduardo Sánchez, quien es una de sus principales figuras desde la conformación del movimiento, como su candidato presidencial. ¿Es esta casilla, esta candidatura, una de las posibles bajas de aquí hasta la inscripción oficial, doctor Moreno? Eh, yo honestamente le tengo respeto a Eduardo Sánchez. Eh, Tiene algo similar a Cucalón, tal vez no tiene la formación, digamos, conceptual, política o el ejercicio público que tiene Cucalón, porque los estamos comparando. Básicamente ese es el objetivo de esta entrevista, o los estamos analizando, pero es un tipo tenaz, es un tipo que a pesar de venir del mundo privado, a pesar en el contexto de que haces político o haces empresa, es un sujeto que me consta que ha levantado este movimiento recorriendo el país a nivel nacional. Bueno, está redundante eso de ahí, ¿no? Pero es un tipo que tiene claro que la actividad política es permanente. Eh, Ahora, yo no creo, probablemente me equivoque, que esta candidatura finalmente termine siendo inscrita o calificada, no porque sea por si acaso inhabilitada, sino porque no creo que finalmente concreten, y lo más probable es que creo que retiren la lista, porque ellos han sido bastante claros y transparentes que buscan o están en un tema de un acuerdo con el correísmo, lo cual me parece legítimo en democracia. Eh, lo que sí siento, y en esto le está pasando a muchas candidaturas, tanto la de Cucalón como esta de acá, es que nadie les está hablando a las clases medias, por ejemplo, ¿no? Yo escuchaba a Cucalón hablando de volver al contrato con horas, etcétera, y eso como que no es hablarle a las clases medias. Lo mismo siento de parte de Red. Todavía no veo candidaturas que le hablan a las clases medias. Y esa es una ventaja que tendría Sánchez y Cucalón, porque son hombres, digamos, cuadros venidos de las clases medias emergentes, que están muy golpeados hoy en el Ecuador. Osvaldo, muy buenos días, te saluda Alfonso Rollero. Osvaldo, sabiendo que esta campaña electoral tendrá no solamente que muchos candidatos, sino que tendrá sin duda un problema de movilidad en la ciudad, como bien has dicho, la violencia sin duda es nuestro denominador común. ¿Estos partidos políticos que tienen una estructura territorial tendrán una buena ventaja en el Ecuador de hoy, como está la situación? Dicho esto, ADN, que sin duda su partido político ha venido engrosándose y pienso yo que territorialmente en el gobierno ha podido lograr también engrosarlo. Partido Social Cristiano y el correísmo, sin duda. Pachacutic también de por medio. ¿Qué opinas, Osvaldo? Yo coincido, contrario a lo que mucha gente piensa. Yo creo que las estructuras partidarias, probablemente criticadas, debilitadas, pero escasas, son necesarias. Y un ejemplo de aquello son Yacu Pérez y Javier Herbas, que mucha gente especulaba, no, Javier Herbas fue el TikTok, Yacu Pérez el agüita, la tierra, cuando Yacu Pérez venía un proceso de construcción de poder desde octubre del 19 con un movimiento como Pachacuti, y Herbas venía de una izquierda democrática que había reestructurado totalmente la señora Vilma Andrade, si no me equivoco, que Sí. había tenido una elección con Paco Moncayo en la elección anterior del 7% y un bloque interesante de parlamentarios. Entonces las estructuras son fundamentales, yo creo que eso es cierto. En el caso del presidente de la República, digamos, el candidato a gobierno o el candidato presidente, también hay que tomar un factor en cuenta. Los procesos de reelección, sobre todo en el Ecuador, son muy complicados. Por ejemplo, la media de reelección en Ecuador exitosa es del 5 o 7%. En la elección del 17 de alcaldes seccionales solo tuvieron éxito el 5% de los candidatos que lo intentaron. En la última solo tuvieron el 8%. O sea, reelegirse es muy difícil porque cuando usted se reelige, el nivel de exigencia en este caso del elector, se triplica. Entonces, a mí me parece que el gobierno, adicional obviamente al aparato o el Estado, etcétera, etcétera, porque bueno, tomemos en cuenta que es un gobierno de tinte neoliberal y este tipo de gobiernos no creen mucho en la inversión pública o en el uso del Estado. Entonces, en este caso puntual, yo siento más que el gobierno está en una etapa o está en una lucha de no consolidarse, uno, como un gobierno de transición,
Y por otro lado, otras agendas como que la vicepresidenta no ejerza, lo cual creo que está en pie en la Constitución, terminan, digamos, desviando la agenda por los temas personales del presidente o de la causa de la Casa Presidencial versus cosas que han hecho, desde mi punto de vista, positivas. Yo invito a la ciudadanía hoy a usar un servicio en el registro civil. Creo que ha mejorado muchísimo el servicio e incluso me atrevería a decir que parece el registro civil del correísmo, pero no lo comunican. Entonces, en ese contexto hay muchos factores, entre ellos, cuando estás en el gobierno, la gestión, la estructura, el aparato e indudablemente el clima que tú finalmente impongas a los electores. Yo siento que el gobierno está en una lucha intestina, interna, contra sí mismo de no terminar siendo un gobierno de transición. Queremos agradecer al doctor Osvaldo Moreno por la oportunidad de analizar los dos últimos casilleros de los precandidatos a la presidencia de la República, entre otros temas que transversalmente también se han tocado en esta entrevista. Son las 9:30 de la mañana y seguimos en esta emisión de Así Amaneció, en este viernes 30 de agosto.